Te decía que el Frente Amplio es realmente el mega ejemplo de la corrupción. En este gobierno ahora se cae a pedazos esa imagen de la épica, de la honestidad. El relato épico de la honestidad, bueno, no está resultando en los hechos, sino todo lo contrario. Lo de Cecilia Cairo, que tiene que renunciar, debiendo la regulación de varias propiedades, es decir, construyó defraudando al Estado, construyó negro. Evasión de impuestos, evasión tributaria es un delito, defraudación tributaria al fisco, esa es la figura delictiva, artículo 284 de la ley tributaria. También hay falsificación ideológica, de documento privado en calidad de funcionario público cuando hizo la declaración jurada de sus bienes personales, remitiendo a su situación patrimonial, mintió, es decir, falsificó ese documento. Y así está ocurriendo con un mundo de referentes del Frente Amplio. Por ejemplo, Fernando Pereira, quien dice que fue funcionario en primaria, ¿no? Bueno, hoy por hoy presidente del Frente Amplio, fue secretario general del PCNT, perdón. Bueno, funcionario de primaria. ¿Y precisamente qué debe Fernando Pereira? El impuesto de primaria. Parece que eligieran incluso, eh, digamos que el lugar o la zona de la defraudación al Estado, ¿no? Fui funcionario de primaria, me acuerdo que alardeaba respecto a todo eso, que había sido un gran funcionario en primaria, que él quiere mucho a la educación pública y a las escuelas, y resulta que no aporta el impuesto a la escuela. Pero además está tributando como si tuviera terrenos baldíos donde hay edificación, donde ya está construido. Esto pasa con Fernando Pereira. Bueno, pasaba con Óscar Andrade, que no había declarado tampoco la construcción de una casa en el departamento de Canelones cuando Yamandú Orsi intendente. Es decir, poco celo, poco rigor de control, incluso del estado patrimonial de los gobiernos departamentales, en ese caso en Canelones, acá en Montevideo lo mismo. No hay, digamos, un control de la situación catastral, de la situación de los distintos padrones. No hay un control de la situación patrimonial edilicia de los montevideanos, por lo menos ante determinadas personas, por lo menos en determinados lugares, como sucedió con Cecilia Cairo y sus 4 casas construidas sin haber sido declaradas ante la Dirección de Catastro y ante el BPS. Bueno, ahora está en trámite todo eso, pero en verdad ya configuró el delito de defraudación tributaria. Pero no importa, eso no se dice. Quedará ahí como diputada, encapsulada un tiempo y reaparecerá cuando la memoria colectiva olvide estas cosas. Se juega todo el tiempo con esto. Hay otro caso, el de Marcela Parao, presidenta del Frente Amplio en Soriano. Seguro que presidenta de la mesa ejecutiva, porque el Frente Amplio trabaja así, trabaja a imagen y semejanza de la organización comunista a través de asambleas, de mesas ejecutivas, de mesas sectoriales, igual que el PCNT. Todo esa imagen y semejanza del Partido Comunista. Son distintas mesas que, en definitiva, son asambleas. De ahí que ellos hablen todo el tiempo de la democracia participativa, popular, del diálogo social. Todo esto es ideología comunista. Toda esta, digamos, semántica narrativa del Frente Amplio, del diálogo social, eso que instalaron en la campaña electoral, de resolver los temas por la vía del diálogo social, obedece precisamente a la doctrina comunista de la democracia participativa, directa, social. Participativa porque plantean la organización del Estado como en Cuba, a través de asambleas que se van regionalizando, hacen una especie de federación asambleística, se van regionalizando y a su vez se van centralizando en una pirámide, es piramidal, hasta llegar a la mesa ejecutiva del Frente Amplio. Pero en este caso, Marcela Parao era la presidenta, presidente en verdad, es presidente de la mesa ejecutiva del Frente Amplio en el departamento de Soriano, presentó su renuncia al cargo, presentó la renuncia al cargo de presidente de la mesa ejecutiva del Frente Amplio en el departamento de Soriano,
a razón de las irregularidades cometidas, dado que se presentó, ella presentó una denuncia falsa de la pérdida de la licencia de conducir para obtener una nueva licencia de conducir. La situación llevó oportunamente a la condena de una funcionaria municipal familiar de Parao durante una audiencia en julio del 2022. Parao obtuvo una libreta de conducir en forma irregular después de mentir en la solicitud del duplicado, un hecho que salió a la luz en las últimas horas, originando inquietud en la interna de la coalición de izquierda. Y así se van dando una cantidad de casos de corrupción, una cantidad. También en la Administración Nacional de Puertos, la designada Koch del Partido Socialista del Uruguay reasigna a su conductor, al conductor del vehículo, hacia un cargo más ejecutivo dentro de la Administración Nacional de Puertos, superando su salario ahora los 100.000 pesos. Era un conductor de vehículo y ahora pasa a estar en un cargo, digamos, mucho más relevante. Por otro lado, también designó a su marido, lo metió a dedo dentro de la Administración Nacional de Puertos. Vamos a ver qué se resuelve con todo eso. Pero se siguen dando este tipo de situaciones y están mostrando que se trata de una organización para defraudar al Estado. El Frente Amplio va demostrando en los hechos que es una mega organización para defraudar al Estado, para delinquir contra todos nosotros, en definitiva. Los que instalaron la épica discursiva de la honestidad, los que instalaron el castigo moral, fustigando al gobierno anterior como el gobierno de la corrupción, bueno, son realmente los reyes de la corrupción. No olvidemos los 15 años consecutivos de Frente Amplio, donde se desfinanciaron la mayoría de las empresas monopólicas del Estado, directamente se fundieron, hablándolo bien claro, pronto y en criollo, se fundieron, pero a su vez desbarataron la vida institucional del Uruguay, corrompieron la institucionalidad del Poder Judicial, el cometido de los jueces, el debido proceso, la separación de poderes. Y evidentemente, bueno, lo que vimos, la mesa ejecutiva de Mujica, a nivel también administrativo, corrompiendo por la vía administrativa, digamos que los vehículos adecuados, los vasos comunicantes constitucionalmente establecidos, violando la Constitución de la República y robando por todos lados, ¿no? No declarando propiedad, no pagando impuestos, es decir, evasión impositiva, delito que merece pena de prisión. Es un delito, es una figura delictiva. No se trata de que son deudores, como instalan ellos. No se trata solo de que tienen que regularizar los pagos. Además, ¿cómo no paga gente que gana tanto dinero, que vive en barrios privados, que desarrolla una vida muy distinta a la del común de la gente? Y el común de la gente, los ciudadanos de a pie, pagamos los impuestos, tenemos que hacerlo, si no, bueno, la morosidad va a llevar a altos intereses, al embargo de la propiedad privada. Se va a trabar un embargo hipotecario si no pagás las contribuciones inmobiliarias, el impuesto a la escuela. Pero en este caso estamos hablando de deudores morosos que tienen todo en regla, pero en este caso, en este otro caso, perdón, estamos hablando de referentes del Frente Amplio con altos cargos jerárquicos, con altos cargos de gobierno, con emolumentos muy altos de cientos de miles de pesos hace muchos años, y que directamente hacen evasión impositiva y defraudación al Estado, defraudación tributaria, porque no declaran propiedades que construyen, inmuebles, casas que construyen, siguen figurando como terrenos baldíos. Pasa lo mismo con José Mujica. Hay un informe que vamos a dar con el Guardián de la República muy preciso respecto a la situación patrimonial de José Mujica y también de otros integrantes del Frente Amplio. Situación patrimonial muy particular de un mundo de terrenos que figuran como terrenos baldíos en los cuales Mujica va edificando, alambrando y construyendo una especie de collar de perlas en Montevideo. Yo tengo datos económicos
A raíz de todo esto, tanto robo, tanta defraudación, tanta presión sindical a las empresas, tantas huelgas, paros, pretenden que la ocupación vuelva a ser una extensión del derecho de huelga. ¿Y cómo está Uruguay en materia económica? Bueno, tiene un déficit importante, más bajo que el anterior, que el que dejó el Frente Amplio. El Frente Amplio había dejado un déficit del 5,1%, altísimo, y con una deuda externa muy alta, muy alta. El gasto del Estado, el gasto, lo que el Estado gasta cada año, no lo que invierte, lo que gasta, lo que necesita para funcionar cada año, equivale al 30,7% del PBI. Es decir, del Producto Bruto Interno, de todo lo que producimos los uruguayos durante cada año, de toda la producción de riqueza, la producción económica, de todo el esfuerzo que hacemos los uruguayos, el esfuerzo laboral, productivo, comercial, empresarial, el esfuerzo impositivo, es decir, todo el esfuerzo tributario, de regulación administrativa, todo eso que produce en su volumen general el Estado uruguayo, es decir, todos nosotros como sociedad organizada. Bueno, el Estado se gasta de toda esa producción cada año el 30,7%, casi un 31% de ese PBI. La deuda externa del Uruguay representa, al fines del 2024, el 76% del PBI. 76% de todo lo que producimos lo debemos a través de un régimen de préstamos que Uruguay va solicitando. Hoy tenemos un volumen del 76% del volumen del PBI contraído en préstamos comprometido al pago de esa deuda, más el 30,7% de lo que el Estado gasta. Es decir, de lo que se produce, eso se gasta necesariamente porque han montado una burocracia estatal, un gasto estatal enorme. Pero dentro de ese gasto estatal está todo esto que estamos viendo, los robos, las defraudaciones al Estado, la desfinanciación de las empresas públicas, como pasó en los gobiernos del Frente Amplio, ANCAP fundida, los hornos tirados, sin usar 80 millones de dólares cada uno, Gasa Yago, que se llevó 323 millones de dólares, según el informe de una auditoría y de otra, y fue una empresa inexistente, por ejemplo, hasta pagándole una indemnización por el cargo directriz a la ingeniera Marta Jara, respecto a una empresa que no existió. Se desfinanciaron OCE y UTE que tuvieron que financiar a su vez a ANCAP, es decir, se dio un efecto dominó, traccionó la economía superavitaria de OCE y de UTE y las dejó desfinanciadas. Antel quedó desfinanciada en 1.000 millones de dólares a raíz de la gestión de Carolina Cose como presidente de Antel, más allá de lo del Antel Arena. A su vez, Antel quedó desfinanciada en 1.000 millones de dólares con una espantosa red de conectividad de fibra óptica que tuvo que corregir luego el ingeniero Gurméndez a nivel del país. Hace también en una situación económica crítica, financiera crítica, el Estado uruguayo en sí desfinanciado por todos lados, contrayendo más y más deuda. Pluna, que intempestivamente liquida, da una situación de quiebra, pero a través de un proceso absolutamente irregular. No hubo síndicos, no hubo intervención, no hubo un proceso de concordato y el posterior proceso de liquidación. Se fue un remate que fue absolutamente falso. Todo eso es una mega defraudación contra el Estado. Ahí gobierno de Mujica. Y los uruguayos se comen el verso de la épica de la honestidad del Frente Amplio. Es una cosa realmente increíble, increíble que sigan comiéndose el verso de la honestidad de un gobierno, de una fuerza política, de una organización que en verdad se manifiesta como una organización para delinquir contra el Estado uruguayo. Lo cierto es que entre el 30,7% de lo que el Estado uruguayo gasta y el 76% comprometido por deuda que tenemos del PBI, esto equivale a un déficit que llega a un total del 106% anual. Es decir, no produce riquezas Uruguay, está endeudado. El PBI anual de Uruguay está en un promedio de 59.000 millones de dólares.
De los 59.000 millones de dólares por año, no producimos riqueza, estamos debiendo. Por eso hay déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que cada año Uruguay debe un tanto por ciento de lo que produce. Cuando terminó el gobierno del Frente Amplio en 2019, Uruguay debía el 5,1%, unos 3.500 millones de dólares por año. Además de lo que produce, debe. Todo lo que produce no le alcanza. Tenemos que pagar los gastos del Estado más el porcentaje de deuda. Y quedamos debiendo ese tanto por ciento. Eso es el déficit fiscal. Hoy por hoy Uruguay está en el 3,3, 3,4% de déficit fiscal. Y el actual ministro de Economía, Gabriel Odone, miente al decir que este es el déficit fiscal más alto de la historia. Mentira, total mentira. El déficit fiscal más alto de la historia lo arrojó el Frente Amplio como consecuencia del último periodo de gobierno y quedó en el 5,1%. Hoy está en el 3,4%. Con un déficit fiscal interanual, es muy difícil que un país pueda salir adelante y con un promedio tan alto de deuda externa. Deuda, déficit fiscal, da un proceso inflacionario. Va a provocar eso, una economía inflacionaria. Pero a su vez, con sindicatos organizados fuertemente desde un legalismo que les otorga precisamente un marco institucional a organizaciones sindicales que están, digamos, instaladas como organizaciones a nivel nacional, que cogobiernan con el gobierno nacional y afectan muchísimo la actividad tanto pública como privada, planteando incluso ahora desconocer la ley de urgente consideración en cuanto a que esta ley establece que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, y así lo establece la Constitución de la República, y así se da, digamos que los paradigmas generales y los principios del derecho laboral, porque entran en colisión ahí dos derechos, el derecho del trabajador con el derecho de propiedad. No se puede ocupar propiedad privada, no es una extensión de la huelga. La huelga es el derecho que tienen los trabajadores organizados, más o menos espontáneamente, como para tomar la decisión de no trabajar si no se llega al acuerdo que se viene reclamando o negociando hace un tiempo, acuerdo que de pronto se violó de parte del empleador. Los acuerdos que se desarrollan en las relaciones laborales entre un sindicato y los empleadores tienen la naturaleza de una negociación interpartes, una negociación privada, con las características del non adiplendi contractus. ¿Qué quiere decir esto? En los contratos se establece que si una de las partes no cumple con lo que el contrato formula, si una de las partes no cumple con lo que debe hacer en esa relación bilateral contractual, que es ley para las partes, la otra parte tampoco va a cumplir. Pero ese non adiplendi contractus se aplica a contratos innominados, por lo general más o menos informales, y no a los contratos que son fuente legal para las partes, dado que si una de las partes no cumple, la otra tiene todo el derecho de rescindir, sí, ese contrato, de no cumplirlo, pero a su vez demandar indemnización por contrato no cumplido, por ejemplo, reparación de daños y perjuicios, lucro cesante, daños emergentes, etcétera. Pero en una relación laboral no hay una fuerza contractual vinculante, porque no tiene naturaleza contractual, dado que los contratos son personalísimos. La relación contractual es una relación bilateral o una relación interpartes a través de dos sujetos de derecho, dos personas físicas, o puede ser dos personas jurídicas, o una persona jurídica y una persona física. De ahí que se insistía con que los sindicatos tuvieran personería jurídica, pero eso sería malograr, pervertir la naturaleza del sindicato. Los sindicatos son organizaciones espontáneas o más o menos espontáneas, son organizaciones sociales de los trabajadores que les habiliten a ejercer el derecho de huelga si acaso no se cumple con esas negociaciones, con esos acuerdos informales que realiza un grupo de sindicalizados con los empresarios. Pero el sindicato no tiene por qué estar, digamos, fundamentado en la personería jurídica, dado que un sindicato no es una organización gubernamental. Un sindicato no es una organización con mandatarios.
no es una organización con autoridades que ejercen un gobierno. Por lo tanto, personería jurídica. La personería jurídica corresponde a una empresa que tiene jerarquías, tiene directores, tiene dirección, tiene gobierno, gobernabilidad. Está gobernada, está administrada y gobernada en pos de la consecución de sus fines naturales, que es la obtención de ganancias, la obtención de rendimientos económicos, el desarrollo de la actividad comercial en el mercado, etcétera. Una asociación civil tiene una organización de gobierno porque tiene cometidos muy particulares, como actividades culturales, actividades filantrópicas, actividades de investigación, etcétera. Son actividades sociales que deben estar organizadas a través de autoridades, como por ejemplo las instituciones deportivas, son asociaciones civiles, las instituciones deportivas del deporte que sea, instituciones de enseñanza, instituciones de investigación, instituciones de desarrollo científico, son asociaciones civiles, como es la nuestra, por ejemplo, y debe contar con autoridades. Pero un sindicato es una organización de trabajadores para negociar con los empleadores respecto a temas que los afectan en común. Y se llega a un acuerdo más o menos formalizado, pero si una de las partes no cumple, el único efecto que eso produce es que la otra parte tampoco lo cumpla. Y a partir de ahí, si los empleadores no cumplieron con ciertas cláusulas de ese acuerdo, los trabajadores, en vista de ello, desarrollan, pueden hacer con total derecho, con total legitimidad, la huelga. El sindicato está construido para eso, para que el trabajador tenga el derecho de integrarse a una herramienta de presión que es la huelga. En verdad la huelga siquiera es un derecho, porque la huelga es el instrumento que el sindicato emplea. Es el trabajador quien tiene derecho a participar de una huelga si está integrado a un sindicato. Ahora ese sindicato es simplemente la reunión social manifiesta entre un grupo de trabajadores que se organizaron para negociar con sus empleadores. Esa es la función que cumplen los sindicatos. No tiene una función más allá de eso. No tiene un cometido más trascendente que ese. Es la capacidad que tengan los trabajadores de reunirse para qué? Para tener más equivalencias, tener fuerza y equivalencia en negociaciones respecto a ciertos temas ante los cuales las partes se dispongan libremente a negociar. Por lo tanto, ese sindicalismo uruguayo, que está reglamentado desde el poder coactivo del Estado, que está legalizado, atenta también contra la economía uruguaya. Entonces, la brutal desfinanciación de las empresas, la desprolijidad administrativa con la que se lleva todo esto a cabo, la capacidad que el Estado uruguayo le otorga a los sindicatos de ser, bueno, muy extorsivos, de ser coactivos, porque se imponen los consejos de salarios como ley a las empresas, a todas las empresas. Y si se les impone además, a través de una supuesta nueva ley, de una ley derogatoria de la ley de urgente consideración, que no sé cómo lo harán, porque una ley de urgente consideración solo puede ser derogada por otra ley de urgente consideración, tampoco por un decreto, que tiene menos jerarquía que una ley, pero siguen insistiendo en instalar el derecho de ocupación. Como así siguen insistiendo desde el PCNT en reivindicar los contenidos del plebiscito contra la propiedad privada, contra las AFAPs. Todas estas señales son malísimas para la economía uruguaya. A su vez, agregale que plantean que los salarios se deben indexar a la inflación que todo esto provoca. Y en este panorama inflacionario, desastroso, antieconómico, anticientífico para un modelo económico de desarrollo, tenemos además huestes organizadas para delinquir contra el Estado uruguayo y con una justicia, entre comillas, que los ampara, que le da impunidad. Todo esto se diluye, se difumina, se encapsula a través de ese sistema de fiscales, que no se hacen cargo realmente de cada una de estas situaciones puntuales y mostrar a la opinión pública a las claras que cometieron tal y tal y tal delito y merecen pena de prisión, o la justicia reclamando vivamente a los poderes del Estado el desafuero de integrantes, funcionarios políticos hoy por hoy, porque están requeridos por la justicia penal en mérito
a la flagrancia o a la carga probatoria importante de la comisión de delitos muy graves porque son delitos de defraudación contra el Estado que los torna incompatibles, ineptos para la función pública, como pasó con la ex ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. Son incompatibles, son ineptos para esa función, dado que la función que representan es directamente violada por la actitud personal de esa persona que ocupa ese rol institucional, ese rol de autoridad. La ministra de Vivienda no declaraba las viviendas que construía a la Dirección de Catastro de la Intendencia Municipal de Montevideo y tampoco el BPS. No declaraba las viviendas que construía y no pagaba los impuestos, no pagó impuestos, hizo evasión impositiva. Fernando Pereira no paga el impuesto a la escuela, fue en su momento funcionario de primaria, hoy es el presidente de Frente Amplio. Y así hay muchos casos donde directamente se hace incompatible la función que cumple ese funcionario con la conducta personal que está llevando adelante. Y eso es muy común que ocurra en integrantes del Frente Amplio. Es demasiado común, es sistemático, y son los que instalaron la épica, el discurso épico de la honestidad. Carolina Cose se va de la Intendencia Municipal de Montevideo y la deja con una deuda de 770 millones de dólares. ¿Por qué? ¿El mérito a qué? ¿Por qué esa deuda? Vamos a seguir preguntando, investigando acerca de todos estos temas que arrojan una situación económica lamentable en el Uruguay y que hoy por hoy nos indica que cada uno de nosotros por año estamos endeudándonos en 16.000 dólares por año. Cada uno de nosotros tenemos una deuda de 16.000 dólares, anda sumando año a año, ir debiendo 16.000 dólares y seguramente irá creciendo si esto sigue así.